recuperación de la creatividad, de la creación y del trabajo literario. Esta región, y particularmente el Valle de Elqui, tuvo la fortuna de tener un premio Nobel y varios premios nacionales, y de tener en algún momento la palestra de la literatura chilena, pero eso fue decayendo en forma, digamos, sostenida, hasta llegar, yo diría, a la primera etapa del gobierno militar, ya casi en ausencia de la literatura en la región, y después empieza una recuperación que tiene que ver también con la recuperación democrática. Y allí empiezan a aparecer algunas voces, algunos grupos que cuestionan un poco la censura rigurosa y que buscan fórmulas creativas de reunirse. Se establecen mayores enlaces también con el extranjero, especialmente a través de las nuevas tecnologías. Se reabren algunos circuitos, sobre todo universitarios, y se empieza a recuperar la literatura por allá por los 80. En los 90 ya hay grupos más formados, más sólidos, y empiezan a aparecer algunas antologías. Y yo siento que hoy día, desde el punto de vista numérico, la literatura de la región se encuentra bastante recuperada. Ahora yo creo que la fase que yo supongo que viene es una fase de mayor cuestionamiento estético, donde va a haber una mayor preocupación por los temas más propios de la región, de las obsesiones de los escritores. Si tú ves que en la antología El burro del diablo, los invitados o los estudiados eran aproximadamente 300, y de los cuales nosotros seleccionamos 45. Incluso así quedaron 4 o 5 nombres que tal vez debieron haber aparecido acá. Mira, aquí lo más tremendo es que es memoria contra el olvido. Me había tocado asistir a la muerte de un sinnúmero de escritores importantes en el norte chileno, como Mario Bamón, de Sabela, y varios de esta región, como Viñá, Roberto Flores, Odette Álvarez. Entonces, eso me indicaba que que muchos escritores desaparecían y no quedaba un registro más claro, y un registro que tuviera que ver con la estética, más que con el certificar solamente su participación. Caso paradigmático, por ejemplo, el de Benigno Ábalos, que fue poeta toda su vida y murió casi a los 90 años y no publicó una obra poética, o sea, no publicó un libro. Todos sus textos es una deuda que tenemos con él. Y me tocó vivir muy de cerca la significativa obra, proceso y muerte de Silvia Villaflor Rivera. Entonces en esta apertura empezaron a aparecer debajo de las piedras muchos poetas que habían en silencio habían construido una obra, y alguna obra muy crítica incluso al gobierno militar. Entonces eso había que rescatarlo. Incluso más de alguno perdió la vida en esto. Y yo dije que este proceso había que irlo marcando, señalando, escribiendo y dejándolo para la memoria, porque iban a pasar muchos años y si esto no, muchas de estas voces se iban a perder definitivamente. Entonces había que escribir sobre este fuego, y bueno, yo hice algunas antologías previas. Ahora, particularmente la antología del burro del diablo era un desafío grande por varios motivos. Primero, porque había que hablar con muchos poetas con los cuales teníamos muy poca relación. Habían incluso poetas que ellos mismos no tenían muy claro, digamos, de darle un sentido más trascendente a su vida cotidiana de escribir. Y lo otro también es que habían sectores de la región alejados de su centro político y capital, como La Serena, que eran voces interesantes, que en la medida que aparecieran en un libro, en una antología, podrían ellos mismos interesarse en seguir escribiendo, en tomar más seriamente. Y además que durante los últimos 30 o 40 años hay casi ausencia total de poetas del norte en las antologías de la poesía chilena. Entonces yo pensé que una antología, por un lado, iba a registrar como cuerpo lo que se estaba haciendo, iba a poner en evidencia
las carencias del quehacer poético, que iba a derribar algunos mitos incluso, ¿ah? De algunas figuras que nosotros considerábamos como muy importantes, y además iba a valorar otras que siempre nosotros mismos habíamos considerado de segundo orden. Yo dije, aquí hay que hacer un registro. Y bueno, y cuando empezamos a hacer este registro de hacía más de 10 años, haciendo encuentros en la Universidad Católica del Norte, haciendo encuentros en Antofagasta, realizados en realidad conducidos desde aquí, de la universidad, aquí en La Serena, con la SECH, o un encuentro incluso en Ovalle mismo, se fue armando esto, este entramado. Pero cuando lo empezamos a hacer, primero nos dimos cuenta que había mucha disparidad generacional, había disparidad de todo tipo de discursos, había también controversia, había gente que no quería aparecer en la antología si aparecía otro, ¿ah? Había gente que por ningún motivo quería aparecer. Entonces, y además, en algún momento, en la antología nosotros queríamos que fueran unos 20 nombres, después 25, 30, 40. Cuando ya llegué a 45 dije yo, ya esto no se puede hacer. ¿Ah? Y mi ayudante que tenía en ese tiempo, que es Carola, Eva Carola Tapia, creo que puso mucho de su parte para que se pudiera finalmente hacer la antología y tener este registro que, entre todas las críticas que han salido, salió una crítica en Antofagasta que decía que esta antología que se hizo acá no se podía hacer en Antofagasta, cuando en algún momento la literatura de Antofagasta estaba más desarrollada que acá. Me llama la atención. O como lo que dice Leonardo Sambuesa en la última noticia, que dice que esta antología es incomparable, porque habría que hacer antología en todas las regiones para ver, sin tener registro de otras regiones. ¿Ah? Entonces yo creo que en eso hemos hecho algo positivo. Entonces, pero yo creo que al final, además fui un poco riguroso en términos de la construcción del libro. Lo publicamos con la Universidad Católica, con la ayuda de Graciela Ramos Ramírez, y la gente ayudó. Yo creo que la mayoría ayudaron que sus propuestas fueran lo mejor posible. Yo creo que ayudaron ellos. Yo creo que ningún poeta importante se quedó fuera de la antología. Siempre faltan nombres, ¿eh? Siempre faltan nombres, pero lo importante está, digamos. El registro está ahí. Yo creo que varios de los que están ahí van a sobrevivir al oficio de escribir y van a ser escritores, yo creo, destacados de la región, y algunos indudablemente podrán ser escritores destacados de nuestro país. Bueno, para mí trabajar con los escritores Limarí ha estado muy facilitado. Yo he sentido mucho cariño por el Limarí desde siempre. Ha sido una relación afortunada, no así con el Choapa o con otras zonas. Yo con el Limarí he tenido grandes amigos desde antes. Ellos han estado muy ligados al proceso de desarrollo de la literatura regional. El caso especialmente de Oded Álvarez primero, y después yo me atrevo a decir Rubina y Vanish, que siempre fueron figuras estelares. Ellos en realidad ayudan mucho porque ellos siempre tienen una buena disposición y cuando ellos dicen que es bueno, se suelen integrar con más facilidad el resto. Y otros autores, o sea, como Arena o Pizarro, para mí son aportes. De hecho, el caso de la Yani, Arena, he tomado una decisión de incluirlo en una nueva versión que vamos a hacer con José Casa, el sociólogo argentino de la antología de Chile y Argentina, binacional, porque creo que son aportes, son realmente hacen aporte, digamos. Yo no quiero decir que los otros no, pero a veces para hacer una antología también hay que agregar otros elementos, como son los del género, lo de la edad, qué generación pertenecen. O sea, sería difícil poner, por ejemplo, del Limarí en una antología dos autores de la generación 80. O sea, afortunadamente ahí Rubina prácticamente el único y el macizo de esa generación. Entonces, hay que ver todos esos elementos, no solamente no se trata solamente de autores. A ver, mira, yo pertenezco a la misma generación de él, junto con Samuel Núñez y el Guetta. Somos los cuatro, yo diría, poetas, ahí yo me asumo.
como poetas de la generación 80 en el norte de Chile. Creo que en eso tenemos Rubina y los otros tenemos un lugar, ocupamos un lugar, hacemos un aporte en nuestro trabajo poético personal. Ahora es importante que Ovalle tenga un representante en la literatura del norte y tenga una continuidad, porque después de Odette Álvarez veo a Rubina en el ámbito de la poesía y en la narrativa obviamente a Vanish. Entonces esa continuidad, por eso es importante. Yo creo que para Ovalle es importante tener ese poeta, y él siempre se ha mantenido en cierta forma en Ovalle. Ahora, yo creo que el tiempo dirá si cada uno de nosotros ocupa un espacio mayor en la literatura chilena, y yo creo que para eso estamos abriendo puertas. O sea, la antología El Burro del Diablo tiene un poco ese objetivo, poner a estos poetas en la vitrina nacional, para que ya no exista la disculpa que no tienen información. Y yo creo que eso esta antología la está cumpliendo dignamente. Rubina también se maneja en el ámbito de la narración, la novela, el cuento, pero además la dramaturgia. Sí, claro, eso está explicando que él ya prácticamente es de una última generación literaria chilena propiamente tal. O sea, los poetas ya después saltan, ya. Yo creo que eso de los géneros literarios es un cuento viejo español, de los coños españoles, que además de imponernos la lengua, además de diezmar a los pueblos latinoamericanos, además de eso nos impusieron hasta la literatura. Yo no comparto por nada con Neruda que lo mejor que nos dejaron los españoles es la lengua, mentira. Nosotros todavía, como dice Rosario Castellano, la poeta y escritora mexicana, todavía nosotros hablamos de cierta forma porque todavía nuestra boca no está acostumbrada al castellano. El castellano es una lengua extranjera, que nosotros la aprendemos desde que nacemos, por eso la hablamos con más facilidad, pero nosotros todavía hablamos un castellano defectuoso, si lo quieres ver desde el purismo español. Entonces, claro, entonces eso está cambiando, cambia fuertemente, y las generaciones posteriores yo creo que van a usar todos los soportes tecnológicos, y yo creo que hay que usar todos los soportes. O sea, hay que transformar la literatura en una cosa mucho más coral, donde el teatro, donde los soportes incluso visuales tienen una importancia gravitante. Acerca de Mario Vanish, por ejemplo. No, yo creo que Mario Vanish, yo en algunos aspectos creo que es víctima de este centralismo asfixiante en todos los ámbitos. Porque yo creo que Mario Vanish tiene de más mérito para ocupar un lugar y ser leído profusamente en la literatura chilena, ser parte ya de la literatura de la narrativa chilena. Yo creo que él también elige, en esta cosa del poder, elige quedarse en Ovalle. Y esa opción, obviamente, en parte le cuesta. Mira, con esto te respondo lo de Vanish. Nunca ha ganado un escritor el Premio Nacional desde el norte, nunca. Todos los nortinos que han ganado el Premio Nacional lo han ganado porque han sido diplomáticos. Víctor Domingo Silva, Gabriel Mistral, Sadi Sañarto, los que quieran nombrar, porque han sido embajadores, han estado en el extranjero, han estado en otro lugar del país. Las únicas dos postulaciones dignísimas que se han hecho en el norte han fracasado rotundamente, y que han sido grandes movimientos. Andrés Sabela en Antofagasta, que fue postulado por las universidades, etcétera, y fracasó. Y Fernando Viña acá, igual lo mismo, también fracasó. O sea, nadie ha ganado el Premio Nacional del Norte. Entonces, eso te dice a ti que quedarse en el norte, sobre todo en esta nomenclatura nacional, en que nosotros somos casi parias de Chile, somos pequeños pueblos, por eso aquí se hicieron dos grandes revoluciones, la de 1851 con Pedro Paulo Muñoz y la de 1859 con Pedro León Gallo, para que esta situación cambiara, porque somos los grandes productores, somos los productores de la riqueza de nuestro país, y eso nos produce nuestra pobreza en cierta forma, como lo dice también Galeano. Yo digo que
Vanish no es una figura emblemática del país porque no por un problema de calidad, yo creo que es por su opción. Y eso en algún momento puede cambiar, obviamente. O sea, si tú le preguntas a él, seguramente va a decir que él optó eso y que si su obra es realmente extraordinaria va a ser igual conocida, digamos. Claro, puede ser. Pero yo creo en estas cuestiones del poder, o sea. Y además que yo creo que cuando un autor entra al canon o entra a la antología, tiende a quedarse. Y los que no entran y que están afuera tienden a quedarse afuera. Por eso entrar es a veces tan importante. ¿Ah? O sea, cuando tú incorporas a un autor a una antología, lo que le decía yo el otro día aquí mismo en una conversación a Rubina, decía, mira, tú estás en una antología, en una primera antología que yo hice, y seguramente vaya a estar en todas las antologías. Por eso él me dijo, mira, ya cada vez que haga una antología, inclúyeme nomás, digamos. Porque ya sabe que él ya es parte ya, o sea, y de hecho en todas las antologías que yo estoy trabajando, él está. Mira, si un poeta hace una actividad en Santiago, la hace para todo Chile. Y si tú haces una actividad paraguaya, en Ovalle, la haces solamente para Ovalle. Esa es la respuesta. Yani, yo creo que una poeta que ha crecido mucho en Ovalle. Yo creo que ahí, supongo yo que algunos de los cercanos de ella han trabajado mucho con ella y su obra, yo creo que, mira, en la mejor opinión que uno puede dar de las personas, tiene que estar en los hechos. Yani Morales está seleccionada para el túnel 2.0, o sea, para la próxima antología binacional. Y la antología anterior ya no está, y ahora está. Ese es un dato concreto, digamos, de lo que yo digo, o sostengo, o pienso de su obra. La incorporo a un grupo más selecto. O sea, esta antología 2.0 es una antología de 15 autores de la región de Coquimbo. Entonces, cuando yo hago esa una antología más estricta, valoro la poesía del Limarí porque incorporo 3 nombres. O sea, la anterior había 1, ahora hay 3. Y podría, a lo mejor a la larga, incorporar 2 o 3 más. Guillermo Pizarro. Mira, yo tengo una admiración muy grande por él porque yo creo que es uno de los tipos más completos de nuestra región. Él es un estudioso, un genealogista notable. Me saco realmente me saco los zapatos, los guantes para celebrarlo a Pizarro. Y además un genealogista exitoso, ¿eh? Porque sus obras, como libretos puedo decir, se venden, la gente los consulta, etc. Yo creo que hoy día Ovalle es conocido en muchos aspectos en Chile por los aportes de él. Ojo, yo creo que todavía no. Ya debería ser declarado hijo ilustre de Ovalle Pizarro. Eso uno. Segundo, como pintor también me merece, pero mucho respeto. Y ahora último, he leído con mucho interés su poesía, fíjate. Hice una apuesta a favor de él de ponerlo en la antología, porque en algún momento yo recibo muchas recomendaciones, y te quiero ser honesto, para poner gente, pero también recibo recomendaciones para no poner gente, o sea, y en algún momento me llegó alguna recomendación que era mejor dejarlo como genealogista y pintor, pero yo creo que es un muy buen poeta, y por lo que sé, su último libro también, que no lo he leído, que él me lo acaba de obsequiar, lo voy a leer con mucho interés, así que creo que es un hombre muy bien puesto. Yo creo que sí tiene varios amores, como te dije, pero todos esos varios amores de repente la gente a uno le gusta encasillarlo en una sola cosa, digamos. Yo también tengo un trabajo como historiador, estoy a punto de publicar un libro importante, ¿ya? Y la gente trata de dejarme como poeta nomás, otros como historiador, entonces, pero yo creo que esto de hacer varias actividades intelectuales creo que ayuda a la valorización de la persona y no al revés. Juan José, bueno, yo creo que él es uno de los más cercanos amigos míos. Él tiene una cultura distinta, él se formó en otro lugar. Él se formó en Calama, viene de otra vertiente, digamos, del Norte Grande, del Grupo Cori, de esa zona, digamos. Y yo espero que él pueda como seguirse superando, digamos. Yo tengo mucho aprecio, creo que él es una persona muy noble y que va
que es un buen aporte, digamos, para el circuito, para el círculo, para la relación más amorosa que debería existir entre los escritores de nuestra región, que al final, en realidad, no estamos compitiendo unos contra otros. Es una cuestión tan falsa y tan tonta. En realidad, lo que nosotros estamos apostando contra el infinito, como decía Buidoro. Entonces, nuestra gran pelea es casi contra es por un tema ya mayor que tiene que ver con la inmortalidad, con la eternidad. ¿Ah? Esto se hace trabajando, esto se hace conociendo, esto se hace dominando la literatura universal, sabiendo que llegamos a una cosa que ya está muy construida, que tuvimos dioses tutelares como Gabriela Mistral, Manuel Magallanes Moures, Carlos Mondaca y otros, y entonces tenemos que el salto no se da por una cosa casual, sino que el salto se da por una cosa de trabajo. La misma Gabriela Mistral señala con claridad, digamos, que quien no ama a su patria chica, imposible que ame a su patria grande. Y yo particularmente creo que las literaturas, las grandes literaturas se generan porque hay ingredientes que avivan ese fuego, y ese fuego de la distinción está dada por una forma de ser, por un eto muy profundo. Y yo sostengo que el norte chileno, el norte que yo llamo atacameño, que es desde sus fundadores de Coquimbo, que se van a Atacama y que después conquistan todo el desierto, tienen una forma de ser. Y una forma de ser que no tiene que ver con Chile, con el Estado de Chile, que es reciente, que es de la República, y que se formó además desde el Estado, sino que tiene que ver con toda nuestra historia. Po. Si las puras momias ariqueñas, el chinchorro, tienen como 2000 años. Po. Entonces no podemos hablar de historia tan reciente. Entonces nosotros tenemos una forma de ser, y nosotros no le podemos dar vuelta la espalda a esa forma de ser. Y lo importante acá es mantener el fuego. Y para eso cada autor hace un aporte. Yo creo que tiene que, en cierta forma, en el caso mío, por lo menos yo siento que la asociatividad es importante. Como fueron las mutuales para Recabarren, o como fueron para Arco y Bilbao, las sociedades de hombres libres, de artesanos. Entonces, yo creo que en eso nosotros, el trabajo que se hace particularmente en el Limarí, es un aporte. Yo creo que tiene que ver con la identidad. Yo creo que seguramente, si todo el Limarí desapareciera y después 5000 años más vienen los marcianos y desentierran al Limarí, a Ovalle, seguro que van a encontrar un libro de Arena o de Rubina o de Pizarro. Entonces eso yo creo que eso es una misión que se cumple. Yo soy optimista, digamos. O sea, yo soy absolutamente optimista del arte. Incluso creo que lo único que nos puede salvar de la hecatombe es el arte. Aquí no nos va a salvar la política. O sea, incluso en política hoy día no tenemos utopía. Tenemos que construir una nueva utopía. Y esa nueva utopía va a venir desde el arte. Obviamente que va a venir del arte. O sea, hoy día los artistas tenemos una responsabilidad grandota. Salvar la vida humana. Y para eso tenemos que hacer un aporte. Podemos hacer un aporte perfectamente. ¿Por qué sería importante que ellos leyeran a los escritores locales, a los escritores ovallinos, del Limarí o de la región? Mira, yo creo que una cosa general y una cosa particular. La cosa general, yo leí hace algunos años un libro que se llama Los 100 genios. Y leí cada una de las biografías de estos genios. Y la verdad que Neruda con Napoleón, o Alejandro Magno con Paul Eluard, o con Newton no tenían nada en común. No había nada común en estos tipos. Entonces, después de haber leído la biografía de estas 100 biografías, no encontré nada en común. Y me puse a pensar detenidamente. Y en realidad tenían una sola cosa en común. Estos 100 genios. Todo
habían sido grandes lectores. Alejandro Magno, cada vez que estaba en una batalla, recordaba todas las batallas que él había leído, que eran como esa batalla y el lugar geográfico como el que estaba. Y después él hacía su estrategia para pelear. Y Napoleón también. A Napoleón la matemática fue fundamental para que él, que era un general artillero, llegara a ganar batallas tan extraordinarias como las que ganó en España al principio, que lo convirtieron en un hombre célebre, o en el caso de Newton igual, o el caso de Albert Einstein igual. Entonces, eso produce la lectura, produce entre comillas genios. Así que si un joven quiere ser un genio, tiene que obviamente leer y tener dominio completo del campo en el cual se mueve. Eso uno. Y ahora en lo particular, ¿por qué leer a los autores y por qué leer a los autores de su lugar? Porque ahí está el etos, está el espíritu de lo que se fue, de lo que vivió y de los que están viviendo. Y en el fondo nosotros somos pequeñas lucecitas que nos apagaremos y otras luces van a aparecer, pero va a quedar este fuego. Y yo creo que es el espíritu de leer, a los autores y valorar las obras de los artistas del Limarí. Yo creo que es salvar el espíritu, el fuego que tiene el Limarí.